Acompáñenme a Romanos 2, vamos a ir de nuevo allí, estamos predicando la epístola a los romanos, esta es nuestra 13ª llegada a la epístola, y la semana pasada consideramos algo a lo que hemos llamado, o a lo que en teología se conoce como el principio de la retribución. Explicamos la semana pasada que aunque somos salvos por fe, vamos a ser juzgados por obras. Y eso de ninguna manera, como ya expliqué, contradice la justificación por la fe. Eso no contradice la justificación por la fe, lo que hace es afirmarla. Porque una persona justificada, una persona que es declarada justa delante del Padre, va a tener un comportamiento o una actitud adecuada que corresponde a su fe. Entonces el principio de retribución explica que Dios pagará a cada uno según sus obras. Ese juicio de Dios, cuando tú y yo estemos en el tribunal de Cristo, ese juicio será un juicio sin parcialidad. Dios no va a tener favoritismo allí, porque como leímos del Salmo 139, Dios mira el corazón y no toma en cuenta el rostro de la persona. Nosotros no tenemos este atributo de Dios, porque cuando nosotros queremos juzgar la vida de una persona o cuando nosotros queremos dar alguna opinión de alguna persona, nosotros vemos la fachada. Vemos su rostro, vemos su ropa, vemos su trabajo, vemos su familia. Algunos cuando conocen a una persona van y lo stalkean en sus redes sociales porque quieren saber más de él. Y entonces nuestro juicio muchas veces puede ser eso, puede ser lo que vemos en apariencia. Algunos para juzgar a una persona van a ir a ver su CV, van a ir a ver qué estudió, dónde ha trabajado, cuánto tiempo ha trabajado, quién es esa persona. Pero cuando estemos delante del tribunal de Cristo, Dios no nos va a juzgar de esa manera. Porque Dios es el único que realmente puede pesar y ver nuestros corazones a cabalidad. Así que yo tengo que recordarte, antes de llegar o de abordar el texto de esta mañana, yo tengo que recordarte un par de cosas. Número 1, toda alma rendirá cuentas ante el Señor. Todos. Los que vienen a la iglesia todos los domingos, los que vienen a la iglesia un domingo del mes, o los que no vienen a la iglesia, a esta o a cualquier otra. Todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. Toda alma un día rendirá cuentas ante el Señor. Segundo, yo debo recordarte que si tú eres un creyente, si tú eres cristiano, si tú verdaderamente has experimentado la salvación por gracia, por medio de la fe, a través de Jesucristo, cuando tú estés delante del tribunal de Cristo, vas a ser declarado inocente, porque ya fuiste salvo, ya el Señor te salvó. Sin embargo, lo que se va a considerar en ese tribunal son tus obras. Es decir, este no es un tribunal para declarar los pecadores van al infierno y los salvos van al cielo. No, eso ya está resuelto en el momento que el Señor te dio vida. ¿Vida qué? Vida eterna. Eso ya está resuelto. Ya el Señor te dio una posición y te dio una identidad que el Nuevo Testamento claramente la afirma. Observe algo. La palabra justificados en el libro de Romanos es una palabra muy abundante, es muy rica. Pero cuando nosotros entendemos la justificación, claramente nos vamos a dar cuenta de algo. No somos justos. Somos declarados justos. Eso es diferente. O sea, cuando Dios nos justifica, no nos hace justos. Lo que nos hace es que Él declara que somos justos. ¿En quién somos justos? En Cristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando pensamos en qué es la justificación,
No es que somos justos, la justificación es, somos declarados justos a pesar de nosotros mismos. Entonces todos rendiremos cuentas, judíos y gentiles, sabios e ignorantes, ricos y pobres, sanos y enfermos, altos y chaparros, gordos y delgados, chinos y mexicanos, todos rendiremos cuenta delante del Señor. Y en el caso de los creyentes, como en el caso de los impíos, seremos juzgados por obras. Entonces, la gran pregunta que muchas personas hacen cuando hablas de esto es, bueno, si Hitler fue tan malo porque Dios no lo aniquiló, espera un momento, Hitler va a estar delante del trono de Dios, Mussolini va a estar delante del trono de Dios, Mao Zedong va a estar delante del trono de Dios y van a rendir cuentas al igual que cualquiera de nosotros. Y debo aclarar algo también antes de abordar el pasaje. Así como los creyentes son galardonados y reciben coronas por sus obras, el grado de castigo en el infierno no será el mismo para todas las personas. A mayor iniquidad, a mayor pecado en la vida del impío, mayor será la condenación. Eso es lo que el principio de retribución aclara en las Escrituras. Ahora acompáñame a Romanos 2:6 y Romanos 2:11. Este es el centro del mensaje pasado. Este es el quiasmo del que hablaba Pablo en Romanos 2, del 6 al 11. Y dice el verso 11, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Esa acepción de personas no tiene que ver con la posibilidad de que unos creen y otros no creen. Esa acepción de personas está hablando de la universalidad del evangelio. Es decir, tanto el judío como el gentil van a rendir cuentas delante de el Señor. Así que debemos reconocer que nuestra obediencia no es perfecta, pero debe ser sincera. En el caso nuestro, me ayudan ahí con las diapositivas, en el caso nuestro, nuestra obediencia no es perfecto. Yo puedo obedecer hoy un mandato de la palabra, pero resulta que mañana lo desobedezco. Y tú me dirás, ¿desobedecí otro, pastor? No, desobedeciste el que obedeciste el domingo. Porque el pecado remanente sigue morando en nosotros. Entonces yo puedo obedecer un mandato de Dios el día de hoy, puedo sentir o pensar que ya la hice, pero resulta que el día de mañana me encuentro en el otro lado y estoy desobedeciendo ese mismo principio que hoy obedecí. ¿Por qué? Bueno, la declaración que hemos hecho aquí lo explica claramente. Nuestra obediencia no es perfecta, pero nuestra obediencia debe de ser sincera. Es decir, yo quiero agradar al Señor, yo quiero cobijarme bajo Él, y de hecho esa debe de ser la búsqueda de un creyente. Un creyente genuino, como el pasaje lo va a explicar, no solamente es un oidor de la palabra, sino que es uno que hace la palabra, y cuando yo estoy haciendo la palabra, o cuando yo estoy cumpliendo la palabra, es porque quiero ser sincero delante del Señor. Debemos recordar que aunque nosotros por cuestión didáctica o pedagógica tenemos que ir desarmando la epístola, tenemos que ir compartiendo ciertos versículos semana a semana, debemos recordar que la epístola en sí es una carta. ¿Cómo leemos las cartas originalmente? Tú no lees un pedacito hoy y luego dices, voy a dejar el segundo párrafo para mañana y el cuarto párrafo para el domingo que viene. No leemos así las cartas, ¿verdad? ¿Cómo las leemos? Desde el principio hasta el fin. Yo empiezo con un encabezado, hola, bueno, ya algunos van a decir, ¿y qué es eso? Bueno, en algún momento la gente escribía cartas. Y no había posibilidad cuando leías una carta de decir, quiero leerla en 1.5 o en 2. ¿Sí lo ven? Yo escuché un mensaje esta mañana de un pastor español y habla tan lento que yo lo puse en 2X. Su mensaje original duraba 1 hora 10, pero yo lo escuché como en 38 minutos.
Y yo sé de qué predicó. Bueno, eso no era posible cuando tú leías una carta. La leías a tu velocidad, ¿cierto? Pablo escribió una carta. Nosotros por cuestión didáctica tenemos que desarmarla, desempacarla e irle explicando, pero realmente Romanos es una carta desde que inicia hasta que acaba en el capítulo 16. Y Pablo entonces, para entender estos versos, tenemos que por lo menos saber el contenido completo de la carta para entenderlo aquí. Entonces Pablo está hablando del juicio. Eso es lo que leímos la semana pasada. Y en el verso 12 sigue hablando de ese juicio. Así que vamos a seguir siendo atormentados por Pablo, el escritor humano, y redargüidos por el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo, porque lo que estos pasajes van a explicarnos es que un día vamos a rendir cuenta frente a un Dios imparcial. Verso 12. Pues todos los que han pecado sin ley, estos eran los gentiles, sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, estos son los judíos, por la ley serán juzgados. ¿A qué les recuerda eso? A lo que Pablo ya ha dicho, nadie tiene excusa. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, Pablo está hablando de los pecadores en general, está diciendo que son unos idólatras, está dando un catálogo de 21 pecados, y luego está empezando el capítulo 1 diciendo, pero el judío no tiene excusa. Entonces, los que tienen la ley y los que no tienen la ley, dice Pablo aquí en el verso 12, van a ser juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instintos los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Qué poderoso pasaje, qué poderosas palabras que explican posiblemente una de las cosas más horrendas que le puede pasar a una persona. ¿Qué es lo más horrendo que puede pasarle a una persona, de acuerdo a lo que Pablo dice aquí? Enfrentar el juicio de Dios sin haber recibido el regalo de la salvación. No hay cosa más horrenda que un hombre pudiera experimentar en aquel día final. Pararse delante de Dios para rendir cuentas de su vida, creyendo ser justo, creyendo ser bueno, creyendo ser moral, creyendo hacer buenas obras y que por esas buenas obras ha ganado el cielo, y que de repente se encuentra con que nunca obtuvo el regalo de la salvación para su alma. Así que el pasaje que tenemos aquí nos ayuda a entender o nos da respuesta a una pregunta muy clara. ¿Cómo será el juicio de Dios en el día final? ¿Cómo será el juicio de Dios en el día final? ¿Cómo enfrentaremos ese juicio? Justos y no justos, sabios y no sabios, judíos y gentiles. ¿Cómo lo enfrentaremos? Bueno, permítame proponer desde una lectura sencilla y básica del pasaje que lo que se nos define aquí son 5 características de este juicio. Número 1, este es un juicio según la luz que han recibido. Este será un juicio según la luz que han recibido. ¿Quiénes han recibido esa luz? De acuerdo a lo que Pablo dice, judíos y gentiles. Cómo Dios va a juzgar al justo y al injusto por la luz que él ha recibido. Esto resuelve muy bien lo que nosotros llamamos teología bíblica o historia de la redención. ¿Te has preguntado cómo es que Abraham fue salvo si Cristo aún no venía? ¿Te has preguntado cómo David fue salvo? ¿Cómo Esdras o Nehemías experimentaron la salvación? ¿O cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue salvo? Bueno, fue salvo
con la luz que Dios quiso proporcionar y dar en ese momento. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, el justo Abraham, el patriarca de la fe, el patriarca, el iniciador de la nación de Israel, la Biblia nos dice que él fue justificado, fue declarado justo como nosotros. Entonces la pregunta que siempre la gente hace es, ¿y cómo los antiguos fueron salvos? Por fe, por medio de la gracia, porque no hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de ser salvo. Buenas obras no alcanzan para salvación. El moralismo no alcanza para salvación. Necesita ser salvo por gracia a través de la fe. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la luz que Abraham tenía en el momento que Abraham vivió era suficiente para que Dios declarara justo a Abraham. Lo que quiero decir es que la luz que David tenía en el momento que haya sido declarado justo delante de Dios, era la luz que Dios quiso compartir para él. El día que tu abuelo o tu bisabuelo fue salvo, si eso fue así, Dios lo salvó de acuerdo a la luz que ellos tuvieron, y el día que nosotros experimentamos la salvación, fuimos salvos a través de la luz que se nos impartió. Yo he leído una y otra vez la historia de predicadores que después a los años, cuando ellos predican o ministran en el Señor, relatan su historia de conversión, y es sumamente interesante ver las porciones de las Escrituras con las que ellos fueron salvos. Si tú lees la biografía de Spurgeon, tú te vas a dar cuenta que Spurgeon, este niño que creció en medio de un círculo de abuelo pastor, padre pastor, y que él iba experimentando cómo es que, a pesar de leer grandes obras de los puritanos y de los reformadores, él no había obtenido el regalo de la salvación. Un día, mientras estaba nevando, siendo un adolescente, él no pudo llegar a la iglesia donde él iba domingo tras domingo, pero llegó a una iglesia metodista. Y resulta que cuando él entró a esta iglesia metodista, el predicador no pudo llegar, y la razón que no pudo llegar es porque la nieve no lo dejó llegar. Así que un laico tuvo que tomar la Biblia y tuvo que predicar, y predicó desde este pasaje: mira a Cristo, un pasaje de los profetas menores. Mira a Cristo. Y lo que Spurgeon dice es: yo no puedo creer, dice, que Dios haya utilizado ni siquiera al pastor titular, ni siquiera al profesional del púlpito para alcanzarme, dice. Pero yo sentía que cuando este hombre predicaba y decía, mira a Cristo, me lo decía a mí. Bueno, después me di cuenta, cuando yo comencé a predicar, que este hombre no se había preparado, y que por eso es que él repetía una y otra vez, mira a Cristo. Y cuando él está terminando el mensaje, entonces él está con su mirada clavada en mis pupilas, diciendo: joven, mira a Cristo, mira a Cristo. Y el Señor usa ese mensaje sencillo y simple para alcanzar a uno de los predicadores más famosos del escenario mundial. Años más tarde, este hombre llegaría a ser conocido como el príncipe de los predicadores. En el idioma inglés no hay obra, no solamente estoy hablando de obras cristianas, en el idioma inglés no hay obra mayor que la de Spurgeon. La colección de sermones escritos de Carlos Spurgeon ronda arriba de las 60 libros. No hay un solo autor en el nivel inglés que posea una obra tan grande. Solo sermones, sin contar los otros muchos libros que escribió. ¿Dónde empezó esta historia? Empezó esta historia con un predicador laico que simple y sencillamente le repitió a este hombre: mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Esa fue la luz que Dios quiso compartir aquel día con Spurgeon para que él fuera salvo. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Con la luz que tú tengas. Si lees la biografía de R.C. Sproul, te darás cuenta que él fue salvo con un pasaje tan raro. Yo ahora no lo recuerdo, pero tiene que ver con el hacha. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la forma como Dios ha querido brindar luz a un hombre
para ser salvos. Entonces recordemos lo que Pablo ya ha dicho aquí. Ningún hombre tiene excusa delante de Dios. Aunque Dios juzgará a todo individuo, este pasaje nos muestra cómo será su trato. Tanto judíos como gentiles son parte de la historia de la redención. Esta es la primera ocasión en que la epístola a los romanos coloca la palabra pecado. Ojo con eso. Esta es la primera ocasión que la palabra pecado está dicha explícitamente. Aunque ya en el capítulo 1 el pecado nos fue descrito a través de idolatría, a través de homosexualismo o a través del catálogo de 21 pecados, después del verso 28, ahora Pablo introduce la palabra pecado. Ahora quiero que observes algo del pasaje. La base del juicio, como lo dije la semana pasada, la base del juicio son las obras. Vas a ser juzgado por obras. La regla del juicio es su conocimiento. La regla del juicio es su conocimiento. ¿Cómo Dios va a juzgar a un gentil? Por el conocimiento que ese gentil tiene de Dios. ¿Cómo Dios va a juzgar a un judío? Por el conocimiento que el judío tiene de Dios. ¿Cómo Dios va a juzgar a tu vecino que no es creyente? Por la poca luz que tu vecino tenga. ¿Cómo Dios te va a juzgar a ti y a mí? Por la mucha luz que decimos tener del Evangelio. ¿Te acuerdan de Santiago? Cuando Santiago 3 está diciendo, no busquen ser maestros muchos, porque el que es maestro tiene una mayor condenación. ¿Por qué? Porque mientras más luz tenemos del Evangelio, mientras más luz tenemos de Dios, más responsables seremos frente al tribunal de Cristo. Entonces, ¿cuál es la regla del juicio? La regla del juicio es qué tanto conocemos del Señor. Mira cómo lo expresó Jesús en Lucas 12:47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, ¿recibirá qué? Muchos azotes. ¿Por qué va a recibir muchos azotes? Porque conocía la voluntad del Señor y no se preparó ni obró conforme a su voluntad. Verso 48. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Ven el peso del juicio final? ¿Ven el peso? A mayor conocimiento. Ahora, alguien pudiera llegar a una conclusión equivocada y yo debo de, como predicador, yo debo de intentar leer la jugarreta que tu mente te puede hacer. Entonces voy a tratar de ir a esta jugarreta. Bueno, si vas a ser juzgado porque sé más, entonces no voy a leer mi Biblia para no saber más. Entonces no voy a escuchar predicaciones o enseñanzas porque yo no quiero ser juzgado con tanto. No funciona así, hermanos. No funciona así, porque entonces lo que tú tendrías sería una actitud, y voy a usar esa palabra que es coloquial, pero la voy a usar, una actitud muy baquetona, ¿no? Y todos tenemos a un baquetón dentro de nosotros. A alguien que dice, sí quiero, pero no quiero. Sí quiero ser más espiritual, pero no quiero ayunar, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero comprometerme. Sí quiero ir a una iglesia correcta, pero yo no quiero ser una oveja o un cristiano correcto. No funciona así. Entonces Pablo introduce la palabra ley en este verso, utiliza la palabra nomos, y nomos ahí alude a la ley de Moisés. Ese es el uso que Pablo da a la palabra ley, y la referencia es el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, el decálogo, los mandamientos que se le dieron a Moisés en el Sinaí. Los judíos llegaron a hablar de la ley con la expresión la Torá. Y ellos cuando se referían a la ley hablaban de
la Torá. Bueno, resulta que Pablo va a usar esta palabra nomos en Romanos más de 70 veces. Por lo tanto, es una palabra que debe ser importante para nosotros considerarla. Y debemos recordar que aunque la ley, como Pablo lo va a explicar más tarde, aunque la ley no fue dada para salvar a nadie, la ley sí cumplió un rol sumamente importante en la economía de la salvación. La ley sí cumplió un rol sumamente importante en la economía de la salvación. Porque lo que la ley hizo fue decir que estaba mal, que era pecado. Ustedes ven la lista de los 10 mandamientos y se van a dar que casi todos son negativos. No matarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, no, no. Pero si observamos lo que Pablo está haciendo en esta gran epístola, en la que va a decir lo que el Evangelio es, o va a explicar lo que el Evangelio es, Pablo comienza y dedica 4 capítulos completos, no a dar las buenas nuevas de salvación, no a dar las buenas noticias de la salvación. Pablo concentra su intención en los primeros 4 capítulos en poner la salvación en tonos grises. Es decir, va a pasar de malas noticias hasta el capítulo 4 para comenzar a dar las buenas noticias en el capítulo 5. Y eso es lo que Nomos hace para nosotros y para el pueblo de Israel. La ley hacía esto, te decía lo que era malo delante de Dios para entonces poder ubicarte en el punto de correr a Dios como tu única solución. Pero resulta que lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que los gentiles no tienen la ley escrita que los judíos sí tienen. Los gentiles no han gozado de ir sábado tras sábado a las sinagogas para que se les lea la ley. Digo, porque ahora nosotros tenemos Biblias. Y puedes tener varias Biblias en tu casa de varias versiones, de varios tamaños, de varios colores. Yo recuerdo hace unos años fue famosa una Biblia de estudio bíblico y cuando salió se conocía como la Biblia arcoíris. Y ya estaba rayada. Tenía color lila para una cosa, tenía color verde para otra cosa, tenía color rojo para otra cosa. Y tú tenías... Cuando abrías la Biblia te explicaban que cada color te iba a ubicar con un tema. Y yo recuerdo que abrí esa Biblia y yo la cerré y dije, no la quiero. Qué chiste, pues si lo divertido es tú solo, tú mismo rayar la Biblia y tú mismo ir haciendo tu código. Bueno, los judíos tenían la lectura de la ley todos los sábados en las sinagogas. No gozaban de una copia como tú y como yo, pero gozaban de escuchar la ley semana a semana. Los gentiles no. Entonces, voy a comenzar a comparar con esto. Si tú tienes más de una Biblia o una sola Biblia en tu casa, posiblemente tú eres más responsable ante Dios del que no tiene ninguna. ¿Lo ven? Entonces, el asunto es que necesitamos comenzar a compararnos con los judíos aquí. ¿Qué tenían los gentiles? Bueno, capítulo 1 ya nos ha dicho que los gentiles tenían la revelación natural de Dios. Tenían a la creación declarándole Dios es el Señor, Dios es el Creador. Y entonces Pablo comienza a desempacar esto para nosotros. Los gentiles no tienen una Biblia en mano, como tú y como yo. Y sin embargo van a responder ante Dios por lo que sí tuvieron. Por lo que sí tuvieron. Entonces la respuesta a dicha revelación será determinada el día de juicio. La respuesta de un gentil a lo que Dios le quiso dar de luz será revelado en el día del juicio. La respuesta a los judíos conforme a la ley será revelado el día del juicio. La respuesta tuya y mía por la luz que Dios quiso arrojar a nosotros será revelado el día del juicio.
O como dice Pablo aquí, los que tienen ley con ella perecerán. Los que no tienen ley, sin ella, van a perecer. Pero van a perecer porque Dios sí les dio luz. Ellos negaron esa luz, ellos negaron esa verdad, como dice el capítulo 1. Así que los judíos en este pasaje van a ser juzgados con mayor severidad. ¿Por qué? Porque tienen más luz que los gentiles. ¿Lo ven? Y lo leímos la semana pasada cuando en 2 ocasiones Pablo dice, en el verso 6 al 11, los judíos primeramente y después los gentiles. Lo leímos en Romanos 1:16 cuando dice que la salvación es primero al judío y después al gentil. Entonces el juicio es inevitable, pero se dará de maneras distintas. El juicio es inevitable, pero se dará de maneras distintas. Y Pablo introduce también la palabra allí perecer, apoyumi en griego, que se refiere a destrucción, mas no a aniquilación. Es una palabra que refiere destrucción, mas no aniquilación. Estos hombres van a ser destruidos, pero no van a ser aniquilados. Es una palabra que explica que algo se puede arruinar y ya no puede utilizarse más para su propósito designado. Es la palabra que se utiliza en Mateo 10:28. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer, apoyo en mí, tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Lo ven? Por eso es que un buen entendimiento del infierno te lleva a entender la vida eterna consiste en este gozo de estar delante del Señor, de recibir todas sus bendiciones en la eternidad. La condenación eterna no es que te apagaron la luz y te fuiste simplemente a la muerte. La condenación eterna es que esta gente realmente va a experimentar una condenación eterna en el infierno. O lo voy a decir de una manera distinta para que quede claro. La gente que va al infierno se va a calcinar y ya se va a acabar todo. No. Los pasajes que nosotros realmente tenemos en el Nuevo Testamento aclaran que la gente va a sufrir eternamente. Así como por un lado los que han sido declarados justos van a gozar eternamente de la presencia de Dios, los que están en el infierno van a ser condenados eternamente. ¿Les va a doler el infierno? La respuesta es sí, les va a doler el infierno. Creo que el infierno es ese buen lugar para motivar a todo cristiano a compartir la fe con todos tus seres queridos. ¿Qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo para, con un pasaje como este, teman más bien aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno? ¿Qué puedes hacer? Encargarte de compartir el evangelio con aquellos que amas lo más rápido, las más veces posible. Porque si nosotros entendiéramos lo que realmente es el infierno, nosotros nos ocuparíamos más de compartir las buenas nuevas de salvación. Aquel par de misioneros que salieron encomendados por el general Booth, el jefe o el iniciador del ejército de la salvación, escribieron a las pocas semanas, habían ido en una misión encomendada y escribieron a las pocas semanas y dijeron al general Booth, no hemos alcanzado ni un alma. Nadie ha venido a Cristo a pesar de que hemos predicado el evangelio en esta ciudad. Y entonces Booth les dijo lo siguiente, contestó la carta, un tiempo de cartas, contestó la carta y él dijo, intenten ahora con llanto, lloren delante del Señor, sufran por esa gente y sigan predicando. A las pocas semanas los jóvenes contestaron y dijeron, General Booth, hemos llorado delante de Dios por estas almas y las almas han comenzado a venir, pero nosotros quisiéramos predicar más y más a estas almas y que más vinieran al conocimiento del Señor Jesús. Entonces Booth contestó con aquella carta maravillosa diciéndoles, oh, yo quisiera que todos pudieran entender el infierno.
Si Dios nos permitiera predicar a las puertas del infierno, fue lo que Booth contestó, y ver cómo literalmente todos los días hay gente que está eligiendo el infierno en vez de venir al Señor, tuviéramos tanta misericordia y tanta gracia para predicar del Señor Jesucristo. Entonces estos jóvenes comenzaron a orar pidiéndole al Señor, Señor, que podamos predicar el evangelio sabiendo que la gente solo irá a dos lugares, o irá al cielo o irá al infierno. Booth después registra que fue esto un parteaguas en el ministerio del Ejército de la Salvación. Porque entonces cuando encomendaban a los predicadores para ir a hacer misión les decía, hay solo dos lugares a donde sus oyentes van a ir, o irán al cielo o irán al infierno. Prediquen de tal manera que más personas puedan ir al cielo. Es una realidad. Pero Pablo también nos presenta el contraste en este pasaje entre ser un oidor y ser un hacedor. Y creo que eso tenía que ver claramente con los judíos. Los judíos que escuchaban la ley semana a semana no estaban respondiendo de manera adecuada. No estaban respondiendo de manera adecuada. Y vean entonces cómo es que los judíos tenían más luz que los gentiles porque eran expuestos a la ley, como tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios semana tras semana, y deberíamos responder, o se espera que nuestra respuesta sea en correspondencia a lo que estamos oyendo. Yo creo que los que son maestros aquí, o los que han pasado por un aula van a entender muy bien este ejemplo y precisamente creo que es lo que mejor puede ilustrar este punto. Pero cuando uno se registra a una clase, porque la puedes elegir o porque te tocó en el horario de ese semestre, tú tienes una serie de clases y tú sabes que tienes una serie de compromisos en esa clase. Tienes que asistir porque las asistencias te van a dar un porcentaje. Tienes que hacer tareas porque las tareas te van a dar otro porcentaje. Tienes que presentar una prueba porque la prueba te va a dar un porcentaje. Posiblemente tienes que escribir un ensayo o leer una buena cantidad de libros porque todo eso te va a dar un porcentaje. Y si estás educando en línea, vas a tener que participar en unos foros porque tu participación te va a dar un porcentaje. Pero finalmente cuando uno se registra a una clase, tiene que reconocer y entender que si estás llegando a esa clase como alumno, es porque vas a estar bajo la tutela, bajo la enseñanza de un maestro y finalmente bajo el escrutinio de ese maestro para saber si aprobaste o reprobaste la clase. ¿No es así? Sí, pero yo llevé algunas clases en la universidad donde encontraba a algunos muchachos que entraban a esa clase simplemente por gusto o porque no tenían nada que hacer en ese horario y decían algo como esto al maestro: profesor, vengo como simple oyente. ¿Lo entiendes? Nada más vengo a escuchar la clase, no voy a tomar el examen, no voy a hacer las tareas, voy a venir cuando tenga tiempo o cuando me interese el tema, pero no voy a tomar tu clase, no voy a estar bajo tu escrutinio. Bueno, eso se puede en la primaria, en la secundaria, en el kinder, en la universidad, en una maestría, en un doctorado, pero hay un lugar donde eso no es posible: el tribunal de Cristo. Yo no puedo llegar con el Señor y decir: Señor, nada más vengo como oyente, pero no quiero que me tomes la prueba. No se puede. Dios no tiene oyentes en su clase. Todos somos alumnos que un día estaremos ante el escrutinio de un juez recto y justo, y el juicio cada vez es más cercano para nosotros. Ahora nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, así que tenemos más luz que los judíos. Tenemos más luz. Este conocimiento, si ustedes leen claramente, pareciera ser que viene más por escuchar y no tanto por leer. Ellos no tenían la accesibilidad que nosotros tenemos el día de hoy para leer las Escrituras. De hecho, la palabra que Pablo usa ahí, acroates,
Es una palabra que significa que estos hombres escuchan la ley en la sinagoga, como nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y luego cuando Pablo habla de ese escuchar, habla de gente que realmente pone atención a la instrucción, pone todos sus sentidos a la instrucción. El problema con esto es que podemos escuchar y luego irnos a casa y nunca ser responsables de lo que escuchamos. Eso sí puede ser. Yo puedo escuchar una enseñanza, yo puedo escuchar una clase, yo puedo decir qué buen tema, qué buenos versos se explicaron ahora, irme a casa y decir, bueno, ya tomé mis notas, ya hice lo que tenía que hacer, ya estuve sentado ahí por 1 hora o por 1 hora y media, suficiente. No, eso no funciona así. Mira lo que Santiago 1:22 apunta, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Punto. Te miras, pero no haces nada. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Santiago? ¿A dónde está apuntando Jesús con todos estos versos? A mayor revelación, somos más responsables, tanto de creer como de obedecer. Mientras más luz, mientras más revelación de parte del Señor yo tengo, seré más responsable de creer y de obedecer. Vean que el grado de este juicio es importante aquí. Hermanos, mientras más escuchamos la palabra de Dios y más nos endurecemos, es decir, no respondemos adecuadamente a la palabra, mayor será el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Nuevamente, no estoy hablando de un juicio donde vamos a ser condenados o vamos a ser redirigidos al infierno. No es el caso de un creyente, pero yo lo voy a explicar más tarde eso. Entonces, lo que el hacedor hace, lo que el hacedor de la palabra hace, de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento dice, es que guarda los mandamientos de Dios. Nuevamente, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Amaos los unos a los otros. Bueno, yo busco amar a todos, Señor. Yo busco estar en paz con todos. Pero me pones a la hermana Cayetana enfrente y se me olvida que la tengo que amar. Sí, porque mi amor es sincero, pero no es perfecto. Me pones a la hermana Pancracia y me acuerdo que debo de orar por ella, pero en vez de querer orar por ella, le quiero dar un par de cachetadas. Sí, porque tu amor es sincero, pero no es perfecto. Nos va a pasar, sí nos va a pasar. De aquí a que estemos en gloria, nos va a pasar. Pero que nuestro amor o nuestra obediencia sea imperfecta, no significa que no debo intentar hacerlo. Oh, Señor, voy a intentar amar a esta persona. Tú sabes que no es de mi agrado. Tú sabes que no es muy espiritual esta hermana. Señor, tú la conoces. Y comenzamos a querer justificar nuestra falta de amor con el Señor. Señor, tú sabes que yo vengo los 4 domingos del mes y esta hermana viene 2. Y cuando viene se duerme. Espérate. ¿Por qué te estás excusando delante del Dios que conoce el corazón de esta mujer y conoce tu propio corazón? No te excuses. Mejor dile, Señor, tengo problemas para obedecer tu palabra, para amar a esta persona. Ayúdame a amarla. Porque a mayor revelación, mayor será el juicio. Entonces, oír la ley o tener la posesión de la ley no sustituye nuestra obediencia. Que tú escuches un mensaje, que yo escuche un mensaje sobre un tema, no sustituye tu obediencia a ese tema. Dice Pablo aquí, el que hace la voluntad de Dios es declarado justo. Dicayo, la palabra que usa mayormente Pablo para justificación. Pero debo recordar y necesitamos entender que no hay justicia alguna en el hombre, sino que esa justicia nos es imputado. Entonces, ¿cómo un hombre pudiera
por hacer la voluntad de Dios ser declarado justo? Porque fue justificado. Entonces vean cómo el ser declarado justo no está peleado con un cambio o una transformación en el estilo de vida. Es más, se espera que una persona que ha sido justificada se comporte de una manera completamente opuesta o completamente diferente a su antigua o pasada manera de vivir. No hay justicia en el hombre, se nos ha imputado. Y aunque es mayormente, esta palabra justo aquí, dicayo, aunque es mayormente utilizada en un sentido realizada y positiva, porque habla de algo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, aquí en el contexto de este pasaje de Romanos 2, se da en un sentido negativo y con un enfoque escatológico. Es decir, habrá personas, los impíos en el día final, no van a poder decir, porque cumplí la ley, me debes declarar justo. Entonces es algo escatológico que va a pasar en el futuro, pero también es algo negativo. No van a poder ser declarados justos porque ellos no van a estar identificados con Cristo en la vida. ¿Por qué? Porque no respondieron a la luz que tenían. Eso debe solucionar el problema o la pregunta que ya hicimos en Romanos 1, cuando se nos hace la pregunta, ¿y qué va a pasar con aquellas personas a las que nunca se les compartió el evangelio? ¿Realmente Dios va a ser tan injusto que no tenga misericordia de ellos? Espérate, ya lo vimos en Romanos 1. Tiene la creación, tiene la ley natural de Dios, tiene la revelación natural de Dios para responder. Y ahora aquí se nos aclara claramente lo que va a pasar. No hay una sola persona delante del Señor que va a poder estar en el tribunal diciéndole al Señor, es que tú no eres justo delante de la creación. No lo habrá, no lo habrá. Así que hay una vinculación estrecha entre lo que sentimos y hacemos. Lo que sentimos y lo que hacemos en respuesta a la luz que Dios ha querido dar. Y esa realmente es la parte mayor, porque si entendemos ese principio número 1 que está en esta enseñanza, entonces los otros 4 son mucho más fáciles y rápidos de entender. Número 2, este es un juicio que afirma que todo hombre tiene una ley en su corazón. Verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. La expresión porque del verso 14 funciona como un conector. Está conectando lo que ya Pablo dijo con lo que va a decir en este pasaje. De hecho, Pablo quiere contrarrestar la jactancia de los judíos. Porque el judío se puede jactar, tengo la ley de Dios. Y solo porque tengo la ley de Dios, Dios debe declararme justo. No, no es así. Dios no está obligado a declararte justo. O nosotros el día de hoy podemos decir, es que Dios tiene que declararme justo porque yo fui a la iglesia todos los domingos, porque yo compré mi Biblia, o porque yo aprendí Juan 3:16 y Filipenses 4:3. Y usted cree que eso ya le va a ser suficiente para ser declarado justo delante del Señor. No. Observe que en toda cultura se aprueban cosas buenas y cosas malas, aunque no se obedezca activamente la ley moral de Dios. Pero Dios ha puesto algo en el interior de sus vidas que van definiendo lo que es bueno y lo que es malo. A eso es a lo que Pablo se refiere aquí cuando dice que hay una ley para sí mismos. Pero aquí la palabra ley, nomos, se usa de una manera más amplia o en un sentido más general de la demanda divina. Porque estos hombres que están sin ley no tienen atención en una forma específica de algo que la ley dice. Sin embargo, tenemos sociedades que siguen penando el robar. Son anticristianas, pero siguen teniendo un juicio y una condena para aquellos que roban. Tenemos culturas que son anticristianas, que siguen juzgando, llevando a prisión y en algunos casos llevando a pena de muerte al que asesina a otra persona. Estas culturas están sin la ley de Dios explícita
en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, pero resulta que tienen una ley en sus propios corazones que si dicen, si tú robas vas a prisión, si tú matas vas a prisión y puedes ir a pena de muerte. Tenemos culturas que no se identifican con el cristianismo, pero cuidan de sus padres hasta el momento que ellos mueren. No están obedeciendo a Moisés, no están siguiendo a Abraham, no están siguiendo las enseñanzas de Pablo, pero resulta que legislan para sus naciones y lo toman como una ley en su propio corazón, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ven eso? Mira cómo Pablo lo expresa en 1 Corintios 9, versos 19 al 21. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo a la ley. Bueno, parece un trabalenguas, ¿no? Verso 21. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Bueno, sí, es un trabalenguas porque repite la palabra ley no sé cuántas veces. Pero Pablo está diciendo que su confianza ya no está en la ley de Moisés. Él no puede ganar su salvación por simplemente seguir la ley de Moisés. Ahora él está bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo demanda que una persona sea justa delante de él. Y esto es imposible por nuestras propias obras, pero esto es posible por la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Y entonces Pablo dice, entonces yo voy a predicar a los que están sin la ley, y voy a llegar a ellos y los quiero alcanzar para la gloria de Dios, porque he entendido lo que Cristo está haciendo el día de hoy. Cuando tú lees un pasaje como esto, te das cuenta de algo. ¿Podemos obedecer la ley del Señor en nuestras propias fuerzas? Dígalo claramente, ¿puedes obedecer la ley del Señor? Ninguno aquí la puede obedecer. Es imposible obedecer la palabra de Dios, al menos que hayamos nacido de nuevo y el Espíritu Santo haya venido a morar en nosotros. El Espíritu Santo nos da poder. Ahora está de moda esa palabra, empoderar. Y todo el mundo habla, esta mujer está muy empoderada, disculpen. Y luego dice, este hombre está muy empoderado. Hermanos, esa es una palabra que está en las Escrituras hace mucho tiempo. El Espíritu Santo viene como a nosotros, mora en nosotros y pone en nosotros un poder que no teníamos antes. ¿Para qué es ese poder? Para obedecer al Señor. Y no solo nos da un amor por la palabra, sino que ahora hay un poder en nuestro interior para responder a la palabra de Dios en obediencia y en humildad. Número 3. Este es un juicio que muestra la conciencia de todo hombre. Dice el verso 15, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio. Sus conciencias dando testimonio. Al judío lo que le daba testimonio era la lectura de la ley todos los sábados. Pero al gentil lo que le da testimonio es su conciencia. Ahora, sucede que de acuerdo a lo que Pablo dice, habrá algunas ocasiones en que la conciencia del gentil coincide o van en carreteras paralelas con la ley de Dios. Deja explico esto. El judío que va a la sinagoga y lee el decálogo y dicen, no robarás. El gentil que va al mercado, pasa por donde hay uvas y quiere agarrar un racimo sin que el dueño de la tiendita vea, pero cuando lo quiere hacer, algo en su corazón le está diciendo, no robes. ¿Lo ven? Uno porque tiene la ley. Otro porque tiene la conciencia y estas van en caminos paralelos. Y en algún momento esos caminos paralelos pudieran encontrarse.
Estas leyes a las que nos hemos referido pudieran coincidir en ocasiones. Entonces, ¿qué es la conciencia? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, bueno, es una ley en nuestros corazones. También pudiéramos decir que la conciencia es como un tribunal en nuestro interior, diciéndote lo que es bueno, lo que es malo. Ahí está. Es un sistema de defensa o acusación por parte de los pensamientos de una persona. Algunas veces tu conciencia te exonera y otras veces tu conciencia te condena. Es un testigo presente y un compañero de la ley escrita en sus corazones. Bueno, todo esto es lo que la conciencia estaba haciendo para los gentiles. Pero el judío tiene la palabra, tiene la ley, diciéndonos lo mismo: el pecado es pecado, lo negro es negro, lo blanco es blanco. Mira Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Este ya es un creyente. Tenemos que recordarlo. Pablo ha pasado unos 25 años cuando escribe Romanos y está diciendo: mi conciencia sigue funcionando. Solo que ahora su conciencia está en el Espíritu Santo. Digo la verdad en Cristo y no miento, dándome testimonio. ¿Quién le está dando testimonio? Mi conciencia en el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros los creyentes, nuestra conciencia sigue funcionando una vez que llegamos al Señor como un sistema de alarma, como un tribunal, como un sistema de defensa, solo que ahora está en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me está dando poder para obedecer la voz de Dios. Yo me acuerdo cuando veía caricaturas, porque sí veía caricaturas, y entonces en esas caricaturas a veces salía esta imagen de por un lado un diablito hablándote y por el otro lado un angelito hablándote, ¿verdad? Y finalmente cuando el ángel te habla, el que está ahí percibiendo tiene una cara de santidad que no puede con ella, y cuando el diablito te habla tienes una cara de pícaro que tampoco puedes con ella. Y finalmente en esas caricaturas casi siempre se ponderaba el lado rojo, el lado oscuro, el lado negro, y la gente hacía lo que el diablito le decía. Si es que así funciona nuestra conciencia sin el Señor. Siempre vas a responder al pecado de una manera muy pecaminosa, pero lo glorioso del Evangelio es que Pablo dice: pero ahora mi conciencia tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué un cristiano puede triunfar sobre la tentación? Porque cuando se ve tentado, entonces tienes al Espíritu Santo para decir: no lo hagas, yo estoy aquí morando en ti, no lo hagas. Y viene a nuestra mente estos pasajes que nos instruyen no hacerlo. ¿Por qué Pablo entonces menciona la palabra conciencia? Bueno, déjame decirte algo. El concepto común en el mundo griego, especialmente de unos filósofos llamados los estoicos, escucha lo que ellos entendían por conciencia, la palabra sinaidesis, y ellos creían que la conciencia era un mecanismo moral que condena las malas acciones. Esto no era existente en el vocabulario o en el lenguaje del judío. La palabra conciencia no era algo utilizado por el judío, pero Pablo lo introduce aquí en una sociedad greco-romana dominada por griegos y romanos, porque entiende que los gentiles que van a leer la carta van a entender la palabra conciencia. Así que los gentiles tenían la conciencia para decirles esto es bueno y esto es malo. ¿Qué tenían los judíos? La ley. Bueno, te tengo malas noticias. Ahora nosotros tenemos la palabra y tenemos la conciencia, y ambas están habitando en nosotros. Yo soy más responsable que un gentil y que un judío juntos, porque yo ahora tengo la palabra de Dios diciéndome lo que debo de hacer, y también tengo mi conciencia. Y esa conciencia tiene el testimonio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, no juzgue severamente al gentil, no juzgue severamente al judío, porque nosotros estamos en un problema mayúsculo. C.A. Peirce dice: el lenguaje cotidiano de los gentiles, usando la palabra conciencia, era para confesar un sentido de dolor al cometer o al iniciar actos particulares. Son los sentimientos de lo que no debieron hacer.
Entonces lo que Pablo les está diciendo aquí es algo tremendo, porque la función de la conciencia gentil es paralela a la ley de los judíos. ¿Qué pasa con nosotros el día de hoy? Si no se presta atención a la conciencia, podríamos terminar silenciándola. O Pablo usa un término médico, sí, que es bueno y que es entendible para nosotros. Cauterizada. Una conciencia cauterizada. No sé si en tu cuerpo hay algo cauterizado. No sé si en ti hay algún proceso de cauterización. Los que tienen eso, y yo he platicado con ellos, ellos pueden picarse y molerse y hacerse algo ahí sobre eso que está cauterizado y no sienten absolutamente el dolor. ¿Por qué? Porque están cauterizados. Es así como Pablo define la conciencia de un pecador. Está cauterizado. Número 4, un juicio que mostrará los secretos de nuestro corazón. Este es un juicio que mostrará los secretos de nuestro corazón. Verso 15. Y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otros defendiéndolos. Observa eso en ti mismo. Voy a pasar sumamente rápido por eso, porque ni siquiera te lo tengo que explicar. Haces algo. Y cuando haces eso, sabes que la regaste. Cuando yo hago algo que sé que la regué, yo sé cuándo me equivoqué, porque regularmente lo que yo hago es hacer esto. Cierro mis ojos y digo, otra vez la regué. Y viene un sentimiento de dolor a mi vida. Y viene un sentimiento de, híjole, me equivoqué. Pero mira cómo es nuestra carne. Pasan los minutos y comienzo a justificar esto. Bueno, no fue tan malo. Es más, lo hice y aquí estoy vivito y coleando. La tierra no se abrió para tragarme. Dios no me mandó fuego del cielo para consumirme. No me ahorqué como Judas. Y comenzamos a sacar todos los textos más descontextualizados que podamos. Porque mi conciencia lo que está haciendo es justificarse delante de un juez justo y recto. Sí, lo que no entiendes es que todavía tu hora de rendir por tus obras delante del tribunal de Cristo no ha llegado. Este juicio, según lo que dice este pasaje, incluirá los secretos de nuestro corazón. Los judíos teniendo la ley escrita, los gentiles no teniendo la ley de una manera explícita, pero Pablo dice, todo ser humano tiene la ley escrita en su corazón. Esos pensamientos a los que Pablo se refiere aquí hablan de una reflexión personal. Entonces, ¿cómo piensas? Cuando haces algo malo, cuando haces algo bueno, ¿qué piensas? ¿Cómo reflexionas de lo que acabas de hacer? ¿O no reflexionas? Ese es el otro punto. Pero aquí específicamente, Pablo enfatiza más la acusación que la defensa. Miren, primera de Juan 3:20, cuando Juan está hablando y diciendo, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Ahí me quiero detener. Y quiero detenerme simplemente para reflexionar en esta frase. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. ¿Puede el corazón de un cristiano condenar a ese cristiano? Sí, Juan lo está diciendo aquí. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Y luego vean lo que dice, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Aquí está el corazón de un cristiano. Quiere agradar a Dios, porque se intuye que alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento o la salvación quiere agradar a Dios.
Pero resulta que en vez de agradar a Dios, desagrada a Dios con una acción. Entonces, ¿qué dice Juan? Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. A veces nosotros somos nuestro peor juez. A veces nosotros nos juzgamos tan severamente, no entendemos el perdón de Dios, no entendemos la restauración de Dios en nuestras vidas. Y otras veces pecamos porque somos jueces muy débiles. Pecamos y pecamos y pecamos y decimos no pasa nada. Son dos extremos. O eres un juez muy duro o eres un juez muy blando. Pero lo que Juan dice es que nuestros corazones pueden acusarnos en ocasiones y aún así Dios pudiera vindicarnos. Y si Él quiere vindicarnos, tenemos que entender que nosotros no somos Dios. Estos pensamientos acusadores o excusadores son evidencia de una autoevaluación honesta ante Dios. Es decir, el único que está juzgando nuestros corazones realmente es Dios. Así que debemos aclarar algo. Este es el único tribunal que valorará el corazón adecuadamente. El único tribunal que va a valorar adecuadamente tu corazón es el tribunal de Cristo. Yo voy a fallar en algunas cosas y tú vas a fallar en algunas cosas. Y algunas veces que juzgamos a alguna persona, vamos a errar. Vamos a errar. Por eso es que siempre le digo a la gente, no juzgues a otras personas por el comentario de una persona. Conoce a la gente por ti mismo y no por el comentario o por el juicio personal de otra persona. Eso es ser lo opuesto a lo que Dios es. Eso es ser parcial. O en México decimos, fulano de tal tomó partido con fulana de tal. Eso es muy pecaminoso. Porque tienes que recordar algo. Tanto del lado donde te pusiste como del lado que no quisiste ponerte voluntariamente, si son salvos, tienes un problema, porque son hermanos. Pero tienes un problema mayor, porque si son criaturas, tienen la imagen de Dios. Entonces Dios realmente no hace excepción de personas, Él es imparcial, Él juzga adecuadamente. Yo voy a errar a veces. Es como cuando alguien me dice, fíjate que fulano de tal es así, así, así. A ver, espérate, no soy un estúpido, déjame conocerlo a mí y yo tener mi propia opinión de fulano de tal. Pero nuestro pecado nos lleva a tener una situación tan pecaminosa cuando yo tomo partido o lugar y mi corazón se ve involucrado en situaciones pecaminosas. Entonces los impíos serán condenados por sus obras. Y cuando el impío es justificado por sus obras, va a recibir castigo en el infierno, como ya mencioné. Y yo voy a retomar aquí lo que dije la semana pasada. Los justificados ya son salvos, van a estar en el cielo, pero van a ser recompensados por sus obras para la gloria de Dios. En ese juicio escatológico, las obras serán evaluadas como un indicador de la fe genuina, no como algo añadido a la fe para hacerla más aceptable. O sea, no hay forma de ganar el cielo por obras. Pero debemos entender que no todos los cristianos hacemos lo que deberíamos de hacer con respecto a nuestro servicio al Señor. En ese juicio, el juez es nuestro Salvador. Cuando yo esté ante el tribunal de Cristo, yo tengo que entender que ese juez es mi Salvador. En el caso de un pecador, ese juez va a obrar en justicia. En el caso de un creyente genuino, ese juez va a obrar en misericordia, porque me ha lavado a precio de sangre, porque me ha comprado a precio de sangre. Entonces, en la teología paulina, el principio de retribución es claro, porque el apóstol Pablo, tomando nuevamente una idea del mundo grecorromano, toma la vida cristiana como la carrera que los atletas tenían, mayormente las veces que usa esa metáfora, lo usa para un maratón.
cuando él llama a los filipenses en el 3:19 a proseguir hacia la meta. Toma la idea de las carreras, donde los atletas obtenían una diadema de laureles por su victoria, y habla de ese pago por parte de Dios a los creyentes con coronas otorgadas en gloria. Entonces yo voy a pasar solamente mencionando estas coronas y no tengo tiempo para leer los versos, pero tú los tienes en tu bosquejo y puedes ir a casa y leerlos para que tú entiendas esto. Pero cuando un justo esté delante del Señor, es porque ya fue justificado. Cuando tú y yo estemos ante el tribunal de Cristo, es porque nosotros ya gozamos de la justificación y del posicionamiento que nuestra nueva naturaleza otorgada por Cristo se nos ha sido dada. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Todas nuestras obras, todos nuestros secretos, todo lo que hicimos para el Señor va a ser evidenciado. Y entonces algunos recibirán corona incorruptible, según 1 Corintios 9:25. ¿Qué celebra o a quién se le dará la corona incorruptible? Bueno, de acuerdo a Pablo, esta es una corona que se le dará a aquellos que corrieron satisfactoriamente la carrera de la fe. Corrieron satisfactoriamente la carrera de la fe. Bueno, a lo mejor alguno aquí no corrió, gateó. ¿Lo ven? Yo no debería amargarme si a alguien que está a mi lado en el cielo se le da esta corona porque él corrió satisfactoriamente según las reglas de Dios. Yo no debería amargarme. Usted no va a perder su salvación, pero usted no va a recibir esta corona. ¿Sí lo ve? Hay quienes están corriendo la carrera satisfactoriamente hasta el final. Yo he dicho ya varias veces de este gran teólogo y gran predicador. Ya no estaba predicando en el púlpito de una prestigiada iglesia en la Florida, pero los últimos escenarios de predicación de este hombre, las fotos mostraban a un hombre débil en una silla de ruedas, llevando un respirador artificial, con un megáfono y predicando fuera de un hospital donde las mujeres van y abortan en la Florida. El gran teólogo, el gran escritor, el hombre que viajó por todo el mundo predicando acerca de la santidad de Dios, está terminando su carrera condenando a estas personas por su pecado y llamándolo al arrepentimiento. Eso es correr satisfactoriamente la carrera de la fe. El día de ayer se hizo viral un video, es el pastor John MacArthur a los 85 años de edad. Él estaba anunciado para predicar el viernes en la noche en lo que es su conferencia pastoral, a la que cada año más o menos unos 5,500 pastores de más de 70 naciones del mundo llegan a su iglesia. Él estaba anunciado para cerrar, ha estado enfermo ya en los últimos años. Su cardiólogo ha dicho que no queda mucho tiempo de vida. Su corazón está tan débil que es cuestión de cualquier cosa rara que pase en su cuerpo. Y entonces él manda este video donde dice: era toda mi intención estar allí para predicar esta noche. No me ha sido posible. Estoy terminando mi carrera, la luz se está apagando cada día, yo sé a dónde voy, yo estoy seguro de mi salvación, pero entonces el mensaje que yo quería predicar estuvo en mi corazón por muchos meses. No va a ser posible que yo lo entregue a ustedes desde el púlpito, pero ahora mismo les van a dar un folleto con todas mis notas, porque aunque yo no voy a predicarlo, quiero que ustedes lo lean para ustedes y tengan el mensaje en sus corazones. Y entonces él dice: voy a extrañar tremendamente la conferencia, voy a extrañar la comunión de mis hermanos, voy a extrañar escuchar a otros predicadores y ser alimentados por ellos, voy a extrañar unirme al cántico de más de 5,000 hombres en esta conferencia. Dice: no he hecho otra cosa en mi vida que simplemente intentar ser fiel a predicar la palabra de Dios. Hermanos, esto es correr la carrera satisfactoriamente. Este es el hombre que un día, cuando vino a esta iglesia para pastorearla, dijo: vengo aquí y quiero predicar todo el Nuevo Testamento con ustedes. Y le tomó 50 años predicar el Nuevo Testamento. 50 años predicando de Mateo hasta Apocalipsis. Eso es correr satisfactoriamente la carrera de la fe. Cuando nosotros vemos malos ejemplos, que los hay gente que no corrió satisfactoriamente la carrera de la fe, pero te encuentras a estos monstruos
hombres que están a sus 80, sus 90 años, terminando bien la carrera de la fe, tú dices, sí se puede. ¿Lo ven? Y entonces ahí estará la corona incorruptible. Número 2, corona de justicia, 2 de Timoteo 4:8. Y Pablo dice que esta corona es para aquellos que amaron la venida del Señor. Aquellos que se mantuvieron enfocados en que el Señor vendría un día. Bueno, posiblemente tú no anhelas que el Señor venga. Posiblemente tú ni idea de que va a venir. Posiblemente tú tomas los pasajes de la venida de Cristo y piensas que son metáforas. Pero hay quienes dicen, sí, el Señor vendrá, lo estoy esperando, estoy preparándome, estoy haciendo esto. Bueno, entonces posiblemente tú tengas esta corona. Número 3, una corona incorruptible de gloria. 1 de Pedro 5:4. En el contexto del pasaje, esta es una corona para pastores fieles a su llamado, que pastorearon adecuadamente la grey de Dios y fueron fieles a lo que Dios los puso a hacer. Bueno, cuando tú piensas en estos héroes de la fe a la que nosotros podemos ver y llamarlos, tenemos que ser muy reales. Por uno de ellos a lo mejor hay 1000 pastores a los que nosotros no vamos a conocer nunca. No van a estar en una conferencia, no van a escribir un libro, no van a hacerse presidentes de un seminario prestigiado, pero van a pastorear fielmente el rebaño que Dios les dio por 20, por 30, por 40 años. ¡Gloria a Dios por ellos! Posiblemente nunca van a ser conocidos, pero un día van a estar ante el tribunal de Cristo y entonces el Señor les va a decir, aquí está, tienes esta corona, fuiste fiel a tu llamado, fuiste fiel a lo que Dios te dio para pastorear. Número 4, corona de vida. Según Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10, es una corona para aquellos que amaron al Señor, que se mantuvieron amando al Señor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Número 5, corona de gozo. 1 de Tesalonicenses 2:19. Esa es una corona para aquellos que ganaron almas al Señor, para el Señor. ¿Para quién? Para aquellos que ganaron almas. Entonces, ¿por qué yo voy a esperar que el Señor me dé una corona de gozo si yo no gané ni a mi perro? Digo, nomás es una ilustración. Pero esta es una corona dada a aquellos que están proclamando el mensaje del Señor y que por la gracia y la misericordia de Dios están llegando al punto. Vean lo que Pablo aclara, y yo creo que es muy bueno entenderlo. Tú puedes leer esto y debes leerlo a la luz de 1 de Corintios 3. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. En ese pasaje, yo no tengo el tiempo, pero heno, paja y hojarasca, cuando sean probadas por el fuego, se van a consumir. Pero luego dice plata, oro y piedras preciosas van a pasar por el fuego y van a ser perfeccionadas. Las obras de muchos creyentes, aunque son salvas, van a pasar por el fuego, pero van a ser consumidas. Las obras de otros, como oro, plata y piedra preciosa, van a pasar por el fuego y van a ser perfeccionadas. Entonces, Pablo es claro en Corintios 3, cuando él dice que algunos creyentes van a perder sus recompensas debido a sus obras. No pierden la salvación, sufrirá pérdida, dice Pablo. Sin embargo, él será salvo, pero no serán recompensados. ¿Lo ven? Van a estar en el cielo, pero no hay nada por qué recompensarlo. Y tú dices, ¿por qué? Porque el principio de retribución se va a llevar a cabo. 2 de Corintios 9:6. Por eso digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Mismo principio de retribución. Aunque ahí está hablando Pablo claramente de la ofrenda levantada para los hermanos en Jerusalén, pero el mismo principio está operando. Porque yo esperaría algo del Señor, por lo cual yo no obré. Me encantó el comentario de R.C. Sproul de este pasaje. Todos los esqueletos en todos nuestros armarios serán revelados. Por ello necesitamos estar abiertos. La redención es un encubrimiento divino.
Adán y Eva estuvieron desnudos y al descubiertos ante el juez recto y justo. Así que mientras esperamos las buenas nuevas, debemos temblar ante la ley de un Dios justo y recto. Y si vamos a temblar, entonces nuestras obras van a ser adecuadas. Termino. Número 5. Este es un juicio conforme al evangelio. Pablo utiliza ahí una expresión, ¿no? Conforme a mi evangelio. Eso no significa que Pablo tiene un evangelio diferente al de Jesucristo. Eso significa que Pablo ha abrazado el evangelio de Jesucristo. Y ese es un aspecto que podemos perder de vista fácilmente. ¿Cómo comienza el evangelio revelado por Pablo en Romanos? Comienza siendo una mala noticia. Pablo aún no llega a dar esperanza al pecador. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos un capítulo entero, ya casi estamos terminando el capítulo 2 y todavía no hay esperanza para el pecador. Yo he tenido que saltarme y leerles algo del capítulo 3 y del 4 y del 5. Pero Pablo no ha dicho absolutamente nada o no ha revelado el evangelio como un nuevo o una nueva esperanza. Esta parte se ha perdido en nuestros días. Cuando nosotros le predicamos a alguien, vamos lo más rápido posible a la buena noticia, olvidándonos de la mala noticia, porque nosotros tenemos la idea, si yo le digo lo malo, no me va a querer escuchar, entonces le quitamos lo malo y hay que decirle lo bueno. Ya tergiversaste el evangelio. Ya lo tergiversaste. Le vas a dar un pequeño porcentaje, porque tú queriendo dar la gloria del evangelio has ocultado la mala nueva del evangelio, la mala noticia. Hermanos, yo creo que si algo debe quedarnos claro en las próximas semanas, mientras salimos hasta el capítulo 4, si algo debe quedarnos claro es que esta carta, esta epístola fue escrita por Pablo, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Es precisamente en ese marco de derrota humana, en ese marco de derrota moral, donde el evangelio va a brillar de una manera más triunfante. Porque yo le quiero quitar lo bueno a lo que es más bueno. Porque yo quiero ocultar lo que realmente va a revelar el corazón del pecador para entonces poder venir y decir, sí, necesito a este Salvador. Entonces eso me lleva a entender que el evangelio según Jesucristo afirma que hay un juicio final. No solamente Pablo está predicando de eso, sino que el evangelio de Jesucristo afirma que va a haber un juicio final. Observa que ya Pablo ha hablado del juicio en este capítulo. Ese juicio se dará según la verdad de Dios. Ese juicio se dará según las obras del ser humano. Y ahora ese juicio se dará según la mediación de Cristo en el evangelio. Entonces Pablo se siente urgido, se siente comisionado a entregar este juicio como parte integral del evangelio. Así que simplemente permíteme repasar o repetir algunos versos. Escucha a Jesús, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, Jesús predicó juicio final, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué le quieres quitar eso al evangelio? Vean al gran predicador Pablo en Atenas, Hechos 17:31. Porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas. Aquí está. Revelación general o revelación natural. Habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Entonces la transformación interior es el verdadero foco del juicio de Dios. Nuestro Señor nos transforma y obra en nuestras vidas de tal manera sublime, inexplicable y maravillosa que mis obras se alinean a la gloria de Dios. Entonces, si yo soy un pastor, comienzo
a pastorear la grey de Dios en fidelidad, predicándoles el evangelio tal y como es, sin temor, sin duda, porque eso es del Señor. Si yo soy una oveja, ganando a otros para Cristo, porque eso es lo que se me ha comisionado. Si yo soy un creyente, siendo oveja o pastor, diciendo quiero correr esta carrera claramente, quiero darlo todo porque el Señor lo dio todo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el Señor me ha transformado interiormente. Yo sé que estas obras no ganan mi salvación, pero yo sé que este es el comportamiento adecuado que como un creyente debo tener. Así que Pablo dice en Corintios 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces, hermanos, todos tenemos un testimonio de Dios. Nosotros porque tenemos la Biblia y el impío porque tiene la revelación natural. El criterio para ser justificados es la obra de Cristo a nuestro favor. El verdadero desafío que yo tengo ante este pasaje es obedecer la ley. Sin embargo, sé que mi obediencia no es perfecta, pero debe ser sincera. El juicio de Dios es tan seguro como Dios mismo. Y debemos de entender que habrá grados de juicio y también habrá grados de recompensa en el cielo. A mayor luz, mayor será el juicio. A mayores obras de parte nuestra, mayor será la recompensa en el cielo. Así que al revisar estos versos tan poderosos, creo que debemos preguntarnos un par de cosas. ¿Qué tanta luz has recibido del Evangelio? ¿Qué tanta luz has recibido? ¿Y cómo estás respondiendo a esa luz? Segundo, si hoy fuera el juicio, si hoy tuviera que declarar, presentarme ante el juicio de Dios, ante ese juez recto y justo, ¿de qué lado yo estaría? ¿Del lado de los justos o del lado de los impíos? Y cuando lo tienes, entonces debes resolver algo. Solo Dios puede desempacar toda nuestra vida y todo nuestro servicio al Señor. Solo Dios. Cuando ves el dolor, el sufrimiento de alguien que se ha dado al servicio del Señor a lo largo de su vida, y tú dices, bueno, Señor, yo quisiera que a este hombre lo bendijeras aquí. No, no se trata de lo que tú quieras. Un día el Señor recompensará a sus siervos de acuerdo a como Él lo quiso hacer. Solo Dios puede evaluar los efectos a largo plazo de todas nuestras acciones. A largo plazo de todas nuestras acciones. Las acciones pecaminosas y las acciones justas. Así que yo creo que este verso nos debe regresar a la esencia y al corazón del Evangelio. Cristo vivió por nosotros, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó por nosotros, Cristo reina por nosotros, Cristo intercede por nosotros, Cristo vendrá por nosotros y Cristo será nuestro defensor, será nuestro juez en el juicio final. Así que la fe en este Cristo es la clave para la seguridad y la vida eterna en el Señor. Señor, te damos gracias esta mañana, esta tarde. Qué pasaje tan portentoso. Qué pasaje tan maravilloso en el que nuestras vidas es confrontada hacia oír y responder ante tu palabra de la manera más adecuada. Señor, mis hermanos y yo venimos humildemente delante de ti, pidiéndote perdón, porque en muchas ocasiones no hemos escuchado a nuestra conciencia. Pidiéndote perdón porque en muchas ocasiones, habiendo hablado y habiendo
llamadonos a cuenta, no hemos obedecido a tu voz. Perdónanos por ello. Perdónanos por no tener muchas veces el deseo, la voluntad, la intencionalidad para venir delante de ti. Y yo ruego, Señor, que nos permitas ponernos a cuentas contigo. Algunos serán juzgados por la ley, otros seremos juzgados con la ley. Y mientras más tú nos das, más responsables somos delante de ti. Así que yo pido tu ayuda. Cuando pensamos en este principio de retribución, pudiéramos pensar que esto pudiera despertar nuestra ambición, y no debe ser así, Señor. Yo debo servirte porque estoy comprometido contigo. No voy a salir de este lugar queriendo hacer una jugarreta de servirte porque quiero más coronas. No se trata de eso. Se trata de que te sirvo de este lado de la eternidad porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu sola voluntad, pero eso también debe llamarnos a despertar a una realidad. El cristianismo no solamente es de palabras, el cristianismo no solamente es de decir que sí, el cristianismo es una respuesta a la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, si yo estoy cómodo, si yo estoy tranquilo, si yo no estoy haciendo absolutamente nada para ti, entonces yo pido que tú despiertes esta parte en mi espíritu de poder responder a este mensaje en obediencia. Pedimos todo esto para tu gloria. Y pedimos que siempre el Hijo de Dios sea exaltado y glorificado en nuestros corazones. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.